Buenos días a todos los medios de comunicación que están presentes en esta réplica aclaratoria al pedido que nos formula el día de ayer el presidente de la República en sus conversatorios, el cual vamos a contestar en los mismos términos y con el mismo respeto con el que él se ha dirigido a nosotros. Primero quiero expresar para poder determinar si realmente eran sinceras sus declaraciones, y debo expresar que el resultado es que sí, que quizás el presidente tuvo la intención de hacerlo, pero no lo dejaron. Esos asesores y algunos de ellos que estuvieron sentados en esa mesa, ex cancilleres, prevalecieron lo político por encima de lo humano. Y de ahí nacen mis siguientes reflexiones y aclaraciones al presidente Correa. Si su intención, presidente, era otorgar este salvoconducto a la familia para entender de forma humana lo que vivía un hermano en el exilio con problemas del corazón, en el que en estos 20 años que tiene exiliado es su primer hermano y su hermano menor, el más cercano, que se le muere en el exilio. Si su intención era ayudar, ¿por qué esperó a que mi tío esté enterrado para pedirme que le aclare qué artículo de la Constitución o la ley lo facultaba? ¿Por qué no lo hizo cuando se enteró de la noticia? ¿Por qué no lo hizo cuando recibió el pedido? ¿Por qué lo hizo 2 horas después de su muerte? Y 3 días después, recién las condolencias por parte de la Secretaría de Comunicación. Si la intención era darlo, ¿por qué en la contestación que nos da la Cancillería no existe una sola línea de condolencia? Es un documento frío, técnico, jurídico, errado, con una mala interpretación de la ley, desconociendo el derecho internacional, y eso lo vamos a demostrar. Pero la principal reflexión, señor presidente, ¿por qué esperó que el ingeniero Adolfo Bucaram esté enterrado para pedirme que le demuestre dónde estaba usted facultado en hacerlo? ¿Por qué no lo hizo antes? Este salvoconducto humanitario, para que el pueblo lo entienda, es un salvoconducto que está contemplado en el derecho internacional para los asilados. Y ese es el primer gran error que comete la Cancillería. En ninguno de los puntos de su contestación menciona que Abdalá Bucaram es un asilado político, que tiene los mismos derechos de todos los asilados políticos del mundo, y busca tratarlo como un ciudadano que tiene pasaporte y dice puede venir al país cuando quiera, pero las órdenes de detención están en firme. Y es curioso, presidente, porque el 30 de septiembre del año 2015, el ex canciller Ricardo Patiño le hace un pedido a su homólogo del Reino Unido para que le otorgue un salvoconducto humanitario al señor Julian Assange, planteado en las mismas condiciones mediante el cual nosotros planteábamos este salvoconducto humanitario. La única diferencia, señor presidente, era que al señor Assange querían transportarlo a una clínica porque le dolía el hombro, y acá se trataba de la muerte de un familiar. Hasta en épocas de dictadura han existido este tipo de salvoconductos para adversarios políticos para poder enterrar a sus muertos. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos emitió visas humanitarias para que aquellos que no tenían visa puedan ir temporalmente a enterrar a sus muertos.
Entonces, ¿cómo es posible que en menos de un año, señor presidente, su gobierno haya cambiado de opinión? ¿Cómo es posible que usted tenga la misma conducta que su canciller criticó del Reino Unido? ¿Por qué Assange sí tiene derechos que no tiene un líder del pueblo ecuatoriano como Abdalá Bucaram? ¿Por qué Assange sí y los ecuatorianos no? ¿Por qué? Y lo digo de corazón. Quiero transmitir un video que demuestra y le aclara al señor presidente la información que me ha solicitado. Por favor, si podemos poner el video. No tiene audio. ¿Sí? Ok. Rechaza dar un salvoconducto especial a Julian Assange para que pueda salir de la embajada de Ecuador y someterse a pruebas médicas por un fuerte dolor en el hombro. Según informó la Cancillería ecuatoriana, la petición se realizó después de que una doctora visitara al fundador de Wikileaks y le recomendara una resonancia magnética para determinar el alcance de su lesión. Y la respuesta que hemos recibido del gobierno británico es la siguiente: dice, el Reino Unido no ha tratado de impedir que el señor Assange reciba atención médica en la embajada del Ecuador o en un hospital o clínica, y no lo haría en el futuro. El señor Assange puede salir de la embajada en cualquier momento por cualquier asistencia médica que pudiera necesitar, pero la orden europea de detención se mantiene para el señor Assange. O sea, puede salir, pero no puede preso. Assange, quien recibió asilo de Ecuador y es reclamado como sospechoso de varios delitos sexuales en Suecia, está refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012. El australiano teme que una vez en Suecia sea extraditado a Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno estadounidense a través de Wikileaks. Patiño también denunció que las autoridades británicas se plantean en un comunicado revisar la cooperación futura con el gobierno ecuatoriano por la demora en el caso Assange, sin dar más detalles. Claramente el señor Patiño dice que le solicitó el salvoconducto humanitario para entrar a un hospital en el Reino Unido. ¿Cuál es la diferencia? Está planteado en los mismos términos. ¿Y qué es lo que condena el ex canciller de la República? Que es una burla por parte del Reino Unido que le digan que puede salir de la embajada, pero que siguen firmes las órdenes de detención. Es lo mismo que me contesta el canciller. ¿Cómo hacen lo que condenan? ¿Por qué para Assange sí y para Bucaram no? Aquí están las notas de prensa. Gobierno británico rechaza dar salvoconducto especial a Patiño. Londres debería dar salvoconducto a Assange, dice canciller Patiño. Reino Unido niega salvoconducto a Assange, asegura Patiño. Ecuador denuncia que Reino Unido no deja salir a Assange a un centro médico. Ecuador pide un salvoconducto humanitario para que Assange acuda a una clínica. Piden reunión en Gran Bretaña por salud de Assange. El pedido de salvoconducto a Bucaram no procedió. Lo mismo que el canciller y el gobierno del presidente Correa criticó, se lo hace a Bucaram. El único error que cometí, presidente, fue pensar que la Cancillería podía actuar con corazón. Fue pensar que le quedaba una pizca de corazón al gobierno para anteponer lo humano por encima de lo político. Ese fue mi único error. Soy abogado y si me hubiese llamado antes de que mi tío esté enterrado, le hubiese demostrado para ver si cumplía su palabra y firmaba el salvoconducto. Pero ¿por qué esperó a que esté enterrado? Ustedes mismos invocan en su petición el artículo 41 de la Constitución. Usted tiene la respuesta, presidente. Usted puede tener sus dudas de mí como abogado, como yo la tengo de usted, economista, en ver la crisis que está el país. Pero ese no es el tema en debate.
El tema en debate, presidente, es que si yo hubiese estado en sus zapatos, no hubiese dudado 2 segundos. Porque este era un tema del corazón, era un tema de familia. Mi error fue emocionar a mis hijos con que su abuelo iba a poder estar aquí, en el entierro de su tío. Mi error fue ilusionar a mi familia y a todo un pueblo que esperaba y anhelaba que, aunque sea este derecho humanitario, se le reconozca a Abdalá Bucaram. Y quiero decirle, presidente, que usted un día me dijo que jamás su gobierno iba a cometer un acto inhumano en contra de mi familia. Me lo dijo en su oficina y ya ha cometido algunos. Voy a darle la palabra al doctor Jorge Sosa para que siga con la explicación técnica sobre el pedido de salvoconducto humanitario. Gracias. Concretamente sobre el artículo que mencionó el presidente Correa, es el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual el Ecuador reconoce el derecho de asilo. Y digo textualmente, dice en el primer párrafo, dice el artículo 41, el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Las facultades de política exterior del presidente de la República están en el artículo 147 de la propia Constitución de la República del Ecuador. Y efectivamente, ¿sí?, el reconocimiento de convenciones y tratados internacionales, ¿sí?, se encuentra efectivamente incorporado incluso como norma supraconstitucional en el propio artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Algo que sí llama muchísimo la atención es que en la declaración que hace la Cancillería sobre el pedido básicamente de solicitud de salvoconducto, el Estado ecuatoriano menciona, y lo pueden ver en la página web, menciona Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, Convenio de Ginebra, Convenio sobre Estatuto de Refugiados, Convención sobre Asilo Diplomático, exactamente los mismos pactos y tratados internacionales en que nosotros fundamentamos nuestra solicitud, y reconoce que estos pactos y tratados internacionales están por encima incluso de la propia Constitución ecuatoriana. Es decir, el fundamento jurídico para que el presidente de la República haya podido adoptar, ¿sí?, u ordenar un salvoconducto humanitario está plenamente justificado en pactos y tratados internacionales y en la Constitución de la República. Y es más, el propio Estado ecuatoriano usó esta misma fundamentación para solicitar el salvoconducto de Assange. Solamente para terminar, ¿sí?, debo decir que llama mucho la atención que Cancillería hable de un reglamento de documentos de viaje que se aplica únicamente para los ecuatorianos que perdieron un pasaporte. A Abdalá Bucaram Ortiz no se le perdió el pasaporte, ni es que no tiene pasaporte. ¿Sí? El salvoconducto que se estaba pidiendo era un salvoconducto bajo el reconocimiento del derecho de asilo, no por pérdida de pasaporte. Y ahí obviamente, como bien lo dijo el abogado Abdalá Bucaram Pule, ¿sí?, el problema es que el Estado ecuatoriano no reconoce el asilo de Abdalá Bucaram Ortiz, y de ahí viene la aplicación de la normativa como si fuese un ciudadano común. Solo para terminar, decirle por última vez al presidente de la República que se lo dije hace muchos años y se lo repito: usted está pésimamente asesorado. Usted dice que habló con un sinnúmero de juristas. No sé quiénes habrán sido, porque yo he hablado, conversado juristas del país, como el doctor Jacinto Velázquez, como Zavala Egas, Carlos Estarellas, y todos coinciden con que nuestra petición estaba bien fundamentada. Y el único que podía otorgar este tipo de salvoconductos humanitarios, donde existía la muerte de un familiar, era el presidente de la República.
El señor canciller habla de la Corte Nacional, que me diga en qué artículo de la Constitución, de la ley o el derecho internacional se faculta a la Corte a dar estos salvoconductos. Ahí está el desconocimiento. Que me diga el señor fiscal en qué artículo de la Constitución, la ley o el derecho internacional se faculta a la Corte a dar estos salvoconductos. Por eso pagamos el precio de tener un fiscal que no conoce el derecho y un canciller extranjero que le niega el derecho a un ecuatoriano de venir a estar junto a su hermano o junto al cadáver de su hermano el día de su entierro. ¿Qué espera el gobierno nacional? ¿Qué espera, señor presidente? El trofeo es traer a Bucaram en un féretro. Pero claro que es humanitario. Mi padre está mal de salud. Su corazón está débil. Y este tipo de golpes lo empeoran. Y efectivamente, presidente, mis intenciones fueron sanas. Fueron las intenciones de un hijo preocupado por escuchar a mi padre angustiado llorar como un niño en el teléfono. Si los señores periodistas tienen alguna pregunta, encantado podemos contestar. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Presidente, de acuerdo a la comunicación del presidente de la República el día de ayer, bueno, la explicación él explicaba, ¿verdad? Al momento de que el asilo o el recurso que ustedes estaban solicitando sirve para salir del país, no para ingresar en el caso de su padre. ¿Cuál es el argumento legal justamente que ustedes han ocupado? Aquí está. El mismo argumento legal que manejó la Cancillería del Ecuador para pedir el salvoconducto humanitario para Assange. Assange estaba en territorio ecuatoriano y le pedían el salvoconducto humanitario para ingresar al Reino Unido, no para salir del Reino. Y pueda ir a una clínica en el Reino Unido donde se lleve a cabo un tratamiento médico porque le dolía el hombro. Ellos tienen toda la documentación legal que facultaba al presidente. Es el único facultado en el país para dar este tipo de salvoconductos. Presidente, está equivocado. Yo encantado, el día que usted me diga voy y le explico con la mayor humildad del mundo. Está equivocado. Si usted dice que lo han asesorado mal. Quizás fueron los mismos abogados de la Oxy, de la Chevron, los que lo asesoraron en este tema. Y por eso estamos perdiendo todos los juicios internacionales. Está equivocado, presidente. Era usted el único facultado para dar este tipo de salvoconductos. Y si me lo hubiese dicho antes de que mi tío esté enterrado, yo hubiese ido personalmente a explicárselo. Pero ya fue muy tarde. Si hay alguna otra inquietud de parte de los señores periodistas, sí, tomen para que pueda escucharse aquí en las redes. Muy buenos días, Yasmín Solís, Diario Universo. Buenos días, compañeros. Buenos días, Dalú Bucaram. Quiero un poco resaltar, usted ya explicó el fundamento legal y el abogado Jorge Sosa también, pero el canciller ayer también mencionaba que el tema es judicial y que más bien el poder judicial es que tenía pues que otorgar algún tipo de documento para que el doctor Dalú Bucaram Ortiz pueda ingresar al país. Un poco, enfocarnos un poquito de eso en la explicación, por favor. Gracias. Nuevamente tengo que hablar de lo que hizo el gobierno del Ecuador. El Reino Unido le contestó a Patiño lo mismo que la Cancillería nos ha contestado a nosotros. Y Patiño calificó como burla el hecho de que le digan que Assange podía salir de la embajada, pero que las órdenes de captura seguían en firme. Es exactamente lo mismo. Lo único es que acá se aducía una enfermedad y acá hablábamos de la muerte de un familiar y de la enfermedad real de un hombre que en el último año ha sido intervenido 3 veces en su corazón y que el 12 de septiembre tiene que ir nuevamente al quirófano. ¿Qué está esperando el gobierno nacional? No lo entiendo. Era un salvoconducto humanitario temporal, porque ahí he leído ciertos comentarios en las redes que dicen:
No, querían aprovecharse para quedarse aquí. ¡Qué corazón! ¡Cuánta mezquindad! Era un salvoconducto que lo que hacía era que Bucaram venía, se le respetaba su asilo otorgado por el Estado panameño, asistía al entierro de su hermano, regresaba al aeropuerto y se regresaba en avión a Panamá. No es que venía a quedarse, ni a estar aquí un mes, ni una semana, no. Lo único que pedía era poder ver por última vez el cadáver de su hermano. Era todo. Abogado, para nuevamente de acuerdo, por favor. Sí, le decía, bueno, una vez que ya ha pasado esta tragedia, ¿verdad?, dentro del núcleo familiar de ustedes y que se ha suscitado también esta controversia a nivel diplomático, ¿qué pasa con la situación jurídica de su papá, la parte judicial sobre esto? ¿Qué se espera? ¿Cómo la siguen manejando ustedes? Bueno, hay una resolución del mes de marzo de la Corte Nacional de Justicia donde los jueces que conocen los juicios de Abdalá Bucaram ya han dicho que el 27 de marzo del 2017 Abdalá Bucaram puede venir al Ecuador porque sus juicios están prescritos. Abdalá Bucaram en 7 meses está en el país. Lo único que pedíamos era que pueda venir 24 horas, enterrar a su hermano e irse. No es que se quería utilizar, ni mucho menos. Solo alguien que no tiene un concepto de lo que es la familia puede tener un pensamiento tan perverso. Pero efectivamente, y el presidente lo enfoca bien, mi desesperación de hijo, de escuchar a mi padre en agonía, me hizo pedirle este salvoconducto humanitario basado en lo que el gobierno había pedido a favor de Assange, con la misma legislación. Y hay jurisprudencia al efecto, como el caso de La Torre entre Colombia y Perú. ¿Quería usted, abogado, agregar algo más? Sí. O sea, el asilo es una figura de protección internacional de índole diplomático. O sea, aquella persona que tiene reconocimiento de asilo, ¿verdad?, no se puede proceder judicialmente contra esa persona. Entonces, si el Ecuador reconocía el asilo, simplemente Abdalá Bucaram venía con la protección diplomática del asilo. Entonces, el salvoconducto, ¿qué es lo que hacía? Reconocer únicamente que Abdalá Bucaram es asilado y puede efectivamente, por una situación de emergencia, venir y regresar, porque había inmunidad diplomática. El problema es que Ecuador no reconoce el asilo de Abdalá Bucaram y le quería dar un tratamiento efectivamente común. En el caso de Assange, por ejemplo, Assange tenía una orden de detención por un delito sexual. Y al querer salir a Gran Bretaña, el Ecuador le pide, por favor, no lo detengan. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, el reconocimiento de la figura de asilo implica necesariamente inmunidad diplomática e impide que las acciones judiciales puedan ejecutarse. Ese es el error jurídico fundamental de la Cancillería, el no haber reconocido efectivamente el asilo de Abdalá Bucaram Ortiz. ¿Existe alguna otra inquietud de parte de los miembros de los medios? Sí, tal vez van a acompañar en estos días, o en estas semanas, Sí, su padre, sí, por el tema de su salud. el día de ayer, el día antes de ayer, mi madre viajó a Panamá. Esta semana lo están haciendo mis hermanos y la próxima semana vamos a viajar con mi esposa y mis hijos a acompañarlo, porque realmente quienes han hablado con él en estos días, quienes se han solidarizado y han podido escucharlo, sabrán de la veracidad de mis palabras. Yo no aspiro a inspirar lástima. No ha sido mi posición jamás. Por eso jamás he tocado la gravedad del estado de salud de mi padre, porque no quiero que mañana se diga, como hoy dicen ciertos adeptos al régimen, por no llamarlos trolls como se les dice comúnmente, que queremos utilizar. Primero decían que era la operación de mi padre al corazón, ahora que la muerte de mi tío. O sea, uno no puede hablar de sus derechos ni apelar a la humanidad de un gobierno porque ya es utilizado. Soy político, pero primero soy un ser humano, soy un padre de familia, soy un hijo, que lo que se me condena es luchar por mi padre, por mis hijos,
Si esa es mi mayor condena, bueno, condénenme. Pero sí, me aterra como ser humano que mi padre no regrese vivo a su patria, me aterra. ¿Tenemos alguna otra inquietud, alguna pregunta, por favor? Ante este punto, en nombre de Fuerza Ecuador, queremos agradecer su asistencia. Gracias por su cobertura y por su asistencia en esta mañana. Gracias. Buenos días. Sí. Gracias a todos los que nos vieron por el Facebook, por sus miles de mensajes, a quienes tienen comentarios negativos. Tranquilos, yo entiendo que ustedes hacen su trabajo, pero sé que en el fondo comparten con corazón mis palabras. Y a todos la gran mayoría que nos demuestran su cariño, muchas gracias de todo corazón. Para Alexandra Morán, si esa es tu decisión, en buena hora, que Dios bendiga y te acompañe. A todos, Diego, Creando Líderes, Magali Cueva, Eliani Ulloa, Julio César, aquí estamos con todo nuestro equipo. Que nos acompaña en este día. Agradecerles realmente de corazón, Humberto, David. Está bien, David, si esa es tu decisión, que Dios te acompañe. Iván Andrés Galvez, un abrazo. A Zambel, Eliana Ulloa. Lo único que quiero pedirles de todo corazón es no politizar un tema humano. De todo corazón. Los días que hemos vivido han sido días muy duros, que no se los deseo a ningún ser humano. Que Dios bendiga a sus familias de lo más profundo de mi corazón. Buenos días.